González Pimentel, señora magistrada María Elena Díaz Rivera, quienes conjuntamente con el de la voz conformamos pleno en ese Tribunal Electoral del Estado de Colima, en unión del señor Secretario General de Acuerdos, a quien también saludamos, así como también a las demás personas que se encuentran el día de hoy en esta sala. Estamos reunidos en esta ocasión para llevar a cabo una sesión extraordinaria en este proceso electoral ordinario local 2017-2018, por lo que con la finalidad de iniciar con la presente sesión y declarar su instalación formal, se le solicitaría al señor Secretario General de Acuerdos tuviese a bien verificar la existencia de quórum legal para sesionar. Informa al magistrado presidente que se encuentran presentes las dos magistradas numerarias y el magistrado numerario que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, mucho les agradeceré si nos ponemos de pie para llevar a cabo la declaratoria de instalación formal. Por lo anterior, siendo las 11 horas con 2 minutos del viernes 18 de mayo del año 2018, se declara formalmente instalada esta sesión en razón de la existencia de quórum legal, por lo que los acuerdos y las determinaciones que de la sesión deriven serán válidas y surtirán los efectos legales correspondientes. Pueden sentarse. Para continuar con la sesión, solicita al señor Secretario General de Acuerdos tenga bien dar cuenta con el proyecto de orden del día previsto para la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrados, me permito dar lectura al orden del día que se propone. Punto número 1, lista de presentes. Número 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 4, lectura y discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa ciudadana electoral de clave y número JS 18 2018, promovido por Carlos Alberto Arellano Contreras, para controvertir el acuerdo identificado con la clave y número IEE-CG-A016-2017, aprobado por el Consejo General del Distrito Electoral del Estado. Punto número 5, clausura de la sesión. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Se pone a la consideración de las señoras magistradas que integran este pleno el proyecto de orden del día que acaba de ser leído, por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En razón de no haber observaciones ni comentarios con referencia al orden del día de cuenta, y tampoco tenerlas el de la voz, solicita al señor Secretario General de Acuerdos tenga bien someter el mismo a la votación de este pleno. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada María Elena Díaz Rivera. A favor de los. Gracias, magistrada. Magistrada Carmen González Pimentel. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Guillermo Jesús Navarro Zamora. Con el orden del día también. Gracias, magistrado. Informa al magistrado presidente que se han recabado 3 votos en favor del orden inicialmente propuesto. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, para continuar con la sesión específicamente con el punto cuarto del orden del día, que tiene que ver con la lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución definitiva del juicio para la defensa electoral de clave número JDSE 18 /2018, promovido por Carlos Alberto Arellano Contreras, para controvertir el acuerdo identificado con clave y número IEE-CG-A016-2017, aprobado por el Consejo General del Distrito Electoral del Estado de Colima. Procederé a dar lectura al proyecto de resolución definitiva turnado a mi ponencia y que tiene que ver precisamente con el juicio ciudadano ya referido. Referir que el juicio ciudadano en comento fue interpuesto por el ciudadano Carlos Alberto Arellano Contreras con el carácter de candidato independiente de la alcaldía de Manzanillo, Colima, para controvertir el acuerdo identificado de clave y número IEE-CG A016-2017, aprobado por el Consejo General del Distrito Electoral del Estado de Colima, por el que se determinaron los límites de financiamiento privado que pueden recibir los partidos políticos durante la anualidad 2017-2018, ello por sus militantes respecto a actividades ordinarias permanentes, las aportaciones de simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes y los límites de financiamiento privado de las y los candidatos independientes para el presente proceso electoral 2017-2018.
En el proyecto de cuenta se hace una referencia de los antecedentes, refiriendo que el 31 de enero de 2015 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, mediante acuerdo A053-2015, determinó los gastos de campaña de las elecciones a la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos de la entidad para el pasado proceso electoral local 2014-2015. De igual manera que el 11 de septiembre de 2017, a través del acuerdo identificado con clave y número IESG A053-2017, el Consejo General determinó el financiamiento público ordinario y de actividades específicas a que tienen derecho los partidos políticos para el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2017 a septiembre de 2018. De igual manera que mediante acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2017, mediante acuerdo IEE/CG A016-2017, el Instituto Electoral del Estado, a través de su órgano de dirección, fijó los límites de financiamiento privado que podían recibir los partidos políticos durante la actualidad 2017-2018, ello por sus militantes, las actividades ordinarias permanentes, las aportaciones de las y los simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las aportaciones de simpatizantes y los límites de financiamiento privado de las y los aspirantes a candidatos independientes para el presente proceso electoral local ordinario. De igual manera que este órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado aprobó el 31 de enero, de la cual los topes de gastos de campaña a que deberán sujetarse los partidos políticos, candidatas y candidatos independientes. El hoy accionante obtuvo su candidatura como candidato independiente el 19 de abril del actual por parte del Instituto Electoral del Estado de Colima y a través del Consejo Municipal Electoral de Manzanillo. Lo anterior como candidato independiente a la presidencia municipal de dicha municipalidad. Se establece en el proyecto también como antecedente que el 27 de abril el accionante presentó el medio de impugnación que nos ocupa, mismo que se registró en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional local, de tal manera que con esa misma fecha se fijó la cédula para terceros interesados sin que hubiese comparecido tercero interesado alguno. El 2 de mayo del actual, en sesión pública extraordinaria, este mismo pleno resolvió admitir el juicio de referencia, ordenando requerir al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el informe circunstanciado correspondiente en términos de lo establecido en la ley en la materia. De tal manera que con esta misma fecha, 2 de mayo, se tornó a la ponencia del de la voz el medio de impugnación de referencia para resolver el fondo del asunto y presentar a este pleno el proyecto de resolución definitiva correspondiente. El Instituto Electoral del Estado, el 4 de mayo del año en curso, mandó el oficio correspondiente mediante el cual rindió el informe circunstanciado de referencia, de tal forma que el 17 de mayo de 2018, es decir, el día de ayer, se recibió en este órgano jurisdiccional local, a través de la oficialidad de partes, el oficio IEE/PSG 1218/2018, mediante el cual la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima remitía el acuerdo IESG A072/2018, por el que se determinó por parte del órgano de dirección del citado organismo electoral el financiamiento de los privado que podían recibir los candidatos independientes durante el periodo de campaña en el presente proceso electoral.
Cabe señalar que el análisis del punto de acuerdo segundo del referido acuerdo se desprende que se dejó sin efectos lo estipulado en el punto de acuerdo quinto en relación con el segundo del acuerdo impugnado, relativo al límite de financiamiento privado que podían recibir los candidatos independientes por un monto de 1.157.804 pesos 87 centavos. De tal manera que, con fecha 17 de mayo, ante la completa y debida integración del expediente, se determinó el cierre de instrucción para presentar a este pleno el proyecto de resolución que nos ocupa. Se establecen pues los preceptos constitucionales y legales que dan la jurisdicción y competencia a este tribunal, de igual manera que los requisitos de procedibilidad que fueron revisados al momento de admitir la demanda que nos ocupa por parte de este mismo pleno. Sin embargo, se establece en el tercer considerando del presente proyecto que desde la perspectiva de la ponencia se actualiza una causal de sobreseimiento, específicamente la prevista en la fracción segunda del artículo 33 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y que consiste en que procederá el sobreseimiento cuando por cualquier motivo quede sin materia el acto o resolución impugnada. De tal manera que, como se desprende de la porción normativa en mención, cuando por cualquier motivo quede sin materia de análisis un medio de impugnación, se deberá sobreseer el mismo, y es el caso que se reitera, se considera, se actualiza la hipótesis normativa de mérito, ello al haberse modificado el acuerdo controvertido y con ello haber alcanzado el justiciable su pretensión. Ello tal y como se explica a continuación. El 25 de abril pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia en el expediente de clave número sub JDC 222-2018, en el que la Sala Superior de Referencia determinó, entre otros aspectos, la inaplicación del artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la porción normativa que establece que el financiamiento privado que reciban los candidatos independientes no pueda rebasar en ningún caso el 10% del tope de gasto de la elección de que se trate. Referir que esto viene a ser un caso análogo, obviamente, para elecciones federales. Sin embargo, en cumplimiento a esta sentencia emitida por la Sala Superior, el Consejo General del INE, mediante acuerdo 426, precisamente determinó o modificó precisamente en inaplicación del artículo 399 de la referida Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, modificar el límite del 10% al que ya nos hemos referido, pero en el caso que interesa, en el quinto punto de acuerdo del referido acuerdo, valga la redundancia, 426, se instruyó a los organismos públicos locales para que al efecto se apegaran a los criterios contenidos en el referido acuerdo para la emisión de sus respectivos límites de financiamiento privado, de tal manera que en acatamiento a lo ordenado por el Consejo General del INE, que a su vez actuó en cumplimiento a la sentencia ya referida relativa al sub JDC 222-2018, el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Colima emitió el acuerdo IEE-CG A075-2018, en la que resolvió, en lo que interesa, lo siguiente, y doy lectura textual. Primero, este Consejo General determina que el límite de financiamiento privado que pueden recibir las y los candidatos independientes durante el periodo de
campaña para el proceso electoral 2020-2018 será el estimado en la tabla 1 de la consideración séptima de este instrumento. Segundo, se deja sin efecto lo estipulado en el punto de acuerdo quinto en correlación con el punto segundo, ambos del denominado acuerdo IEE /CG A016-2017, relativo al financiamiento privado que pueden recibir los casos independientes por el monto de 1.157.804.87 pesos, 804 pesos 80 centavos. Tercero, notifíquese el presente acuerdo por conducto de la Secretaría Ejecutiva a todos los partidos políticos de ese organismo electoral local y a los consejeros municipales electorales a través de los ciudadanos que encabezan la fórmula planilla y las candidaturas independientes a fin de que surten los efectos legales a que haya lugar. Recordad que en el caso en cuestión, precisamente la causa de pedir del accionante la hacía constituir en la inconstitucionalidad de la norma, toda vez de que en analogía a lo que se establece en el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también existía una limitante para el financiamiento privado, que en el caso que se planteó a nivel federal, pues precisamente el límite se hacía consistir en el 10% de los topes establecidos para la obtención del voto, de tal manera que el alegato o el agravio que hacía valer el accionante era precisamente que existía una inequidad, toda vez de que él no podía, o los candidatos no podían llegar al tope establecido por la limitante del 10% que aquí también a nivel local se encuentra establecido, de tal manera que al emitir el acuerdo referido que modificó el diverso que constituye el acto reclamado, un efecto precisamente de lo que determinó el Instituto Electoral del Estado es que precisamente los candidatos independientes tendrán como límite de financiamiento privado aquel que dé como resultado de la resta del tope de gastos de campaña que les corresponda, es decir, que el límite de financiamiento privado que puedan recibir los independientes para la obtención del voto será el resultado de restarle al tope de gastos correspondiente el financiamiento público al que tienen derecho, de tal manera que el diferencial pueda precisamente ser el tope de gastos de referencia. Precisamente lo que determinó el Instituto Electoral del Estado es en efecto lo que solicita o la pretensión que planteó el hoy accionante, de modo tal que el tope que se estableció de 3.680.948 pesos con 17 centavos, que fue el que se estableció para la elección de miembros de ayuntamiento de Manzanillo, será alcanzable, por un lado sí con el financiamiento público que tiene, pero complementándolo con el financiamiento privado podrá llegar al tope, de así ser el caso precisamente en equidad a lo establecido por aquellos contendientes para esa elección que vayan postulados por algún partido político. De tal manera que al haberse modificado el acuerdo impugnado y alcanzando precisamente en los términos que ya se expone la pretensión, es que se considera que se actualiza una causal de sobreseimiento, como ya lo mencionemos, porque queda precisamente sin materia el medio de impugnación que nos ocupa. Se establece precisamente la jurisprudencia 34/2002 del rubro
improcedencia, el mero hecho de quedarse en materia al procedimiento actualiza la causal respectiva. De tal manera que el punto resolutivo que se propone en el presente proyecto es el siguiente. Único, se sobresee el juicio penal ciudadano electoral radicado en el tribunal con clave y número expediente JDCE 18, promovido por Carlos Alberto Arellano Contreras en contra del acuerdo identificado con clave IEE/CG A016, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral el 30 de noviembre de 2017. Notifíquese en los términos establecidos en el proyecto de mérito. Es cuanto con respecto al proyecto de resolución de cuenta, mismo que se pone a la consideración de las magistradas que integran este pleno. No si hubiese alguna duda o comentario al respecto. Para dar mayor claridad a lo que se estableció en el proyecto, en el acuerdo del Consejo General que hizo llegar su titular el día de ayer, que viene a ser el acuerdo 72 de este año y que remite precisamente a la tabla 1, tenemos que en lo que se refiere al tope de gastos de campaña para ayuntamientos, específicamente Manzanillo, que es el que tiene que ver el día de hoy, se estableció para los partidos políticos 3.680.948 pesos. El financiamiento público al que se determinó tenía derecho el candidato independiente corresponde a 137.371 pesos. Inicialmente se le había establecido como un límite para la obtención de financiamiento privado un poco más de 1 millón de pesos. Les
paso la cifra exacta. $1.157.000 era lo que se establecía como límite para el financiamiento privado que podían obtener los independientes en razón de la restricción precisamente que establecía del 10% del monto del tope de la elección en el caso concreto de gobernador de la elección 2015. Sin embargo, con la emisión de este acuerdo que se da en cumplimiento del diverso emitido por el Consejo General del INE y que se hace en cumplimiento de este sub-JDC 222 de la presente anualidad, se establece que para el caso del Ayuntamiento de Manzanillo específicamente como tope de gastos y lo que podría recibir como financiamiento privado un candidato independiente es de $3.543.577, que sumándole los $137.371 en números redondos podría llegar al tope de $3.680.948. Esto en concordancia con el criterio sostenido precisamente por la Sala Superior en el juicio ciudadano 222 ya antes referido, que es precisamente lo que venía a constituir la causa de pedido el agrario que fue expresado por el hoy actor, de tal manera que es que se estima que queda sin materia el presente juicio ciudadano. No sé, señoras magistradas, si estemos en condiciones de someter la votación o quieren que establezcamos un receso de 10 minutos para poder revisar los documentos con toda claridad. Adelante, magistrada González Pimentel. Gracias, magistrado. No, ya quería ver el oficio del cómo se había hecho llegar el acuerdo del Consejo General. Veo que estipula que el alcance del informe circunstanciado que rindieron y relata precisamente la emisión en cumplimiento de la sentencia tanto de la Sala Superior como del acuerdo del INE. Y cuestiones de sugerencias mínimas que yo creo que no vale la pena mencionar, nada más referidos a la puntualización de cómo fue que el Consejo General remite esa información para incorporarlo, porque a final de cuentas a raíz de eso es que se cambia la decisión de la ponencia de sobreseer el asunto, y creo que es relevante, o sea, ver cómo se está instrumentando el expediente. ¿Es cuanto, magistrado presidente? Sí, magistrado, perdón por la omisión. Efectivamente, tal y como establece en el oficio, de manera textual, dice que esto se hace en alcance al informe circunstanciado, toda vez que pues definitivamente era el conocimiento de este órgano administrativo electoral local, pues que se encontraba controvirtiéndose y precisamente sub iudice el medio de impugnación de referencia, y definitivamente esto pues viene a trastocar el fondo del asunto. Si me concedía la palabra, por si hubiese alguna observación o comentario, de no existir tal y no tener también comentario adicional al respecto el de la voz, considerando pues que ha sido discutido el proyecto y agotando pues ya precisamente el análisis y la discusión, le solicitaría al señor secretario general de acuerdos tuviese a bien someter el mismo a la votación de este pleno. Sí, con la aceptando desde luego, magistrada González Pimentel, las observaciones de forma que usted refiere haría llegar a esta ponencia.
permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno el magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora, relativo al juicio para la defensa nacional electoral JS 18/2018, con las observaciones propuestas por la magistrada Carmen González Pimentel y aceptadas por el ponente. Magistrada Marilena Díaz Rivera. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Carmen González Pimentel. A favor. Gracias. Magistrado Guillermo Jesús Navarrete Zamora. Sí, es mi consulta. Informa nuestro presidente que se han recabado 3 votos en favor del proyecto de resolución propuesto con las observaciones manifestadas por la magistrada Carmen González Pimentel y aceptadas por la ponencia. Gracias, señor secretario. En razón de lo anterior, en el juicio ciudadano JDC 18, diagonal 2018, se aprueba por unanimidad una resolución definitiva que resuelve el fondo de este asunto con el siguiente punto resolutivo único: se sobresee el juicio para la defensa ciudadana electoral radicado en el Tribunal Electoral con clave y número de expediente JDCE-18 diagonal 2018, promovido por Carlos Alberto Arellano Contreras en contra del acuerdo identificado con clave IEE diagonal CGA 016 diagonal 2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el 30 de noviembre de 2017. Notifíquese en los términos establecidos en la sentencia de mérito. Es cuanto. Para votar el último punto del orden del día, que tiene que ver con la clausura de la sesión, que tiene que ver al quinto punto de referencia, les agradecería si nos pusiéramos de pie para llevar a cabo precisamente este acto. Por lo anterior, siendo las 11 horas con 32 minutos del viernes 18 de mayo del año 2018, se declara formalmente clausurada esta sesión extraordinaria del proceso electoral ordinario local 2017-2018 del Tribunal Electoral del Estado de Colima, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenos días, pueden sentarse.